Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al evento especial y el Centro Cultural Carlos Acereto te invitan. Mi nombre es Milton Acereto, en donde en esta ocasión muy especial se encuentra conmigo Susana Aranda, bailarina, coreógrafa y empresaria, y que actualmente es directora de la institución Talentos Baisus. Es una joven emprendedora egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad. Y hoy está aquí en representación de toda la comunidad dancística de Yucatán y de México. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Milton. Gracias a todos los que nos ven. Es un agrado para mí ser parte de este gran evento y, por supuesto, ser parte de la universidad que me vio nacer como profesional y que gracias a todos los años invertidos en mi preparación como universitaria, pues es que ahora estoy aquí difundiendo contigo, promoviendo y creando productos artísticos para nuestra amada comunidad dancística. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Susana. En esta ocasión tendremos la presencia de 4 importantes personalidades de la danza de México. 4 artistas de nuestro folclore mexicano que han llevado a través de su arte lo mejor de nuestra cultura por el mundo. Personalidades de gran trayectoria, instituciones de la danza que han creado un legado en el arte de México y por ello en esta noche. Les queremos dar la bienvenida al director y fundador del Ballet Folclórico de la Universidad de Chihuahua, al maestro Antonio Rubio. El director y fundador del Ballet Folclórico de Colima, el maestro Rafael Zamarripa. Al director y fundador del Ballet Folclórico de la Universidad de Yucatán, al maestro Carlos Acereto. Y a la directora del Ballet Folclórico de México, Amalia Hernández, Viviana Basante. Con el propósito de reconocer la labor y la trayectoria de los artistas de danza folclórica de Yucatán y de México. Damos por iniciado el encuentro de maestros de Danza México. ¡Comenzamos! Pues es el momento de iniciar esta experiencia extraordinaria. La presencia de ustedes y Viviana Amalia Basante, la presencia del maestro Rafael Zamarripa, Antonio Rubio, nuestro anfitrión Carlos Acereto, su esposa que nos acompaña también, Lupita Pérez Monti, y Milton Acereto, interesante. Y hablemos de cultura, hablemos de cosas positivas. Y dentro de la cultura, ¿qué significa la danza folclórica? Yo creo que para las nuevas generaciones es muy importante que con la experiencia de ustedes puntualicemos algo de esto. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Qué vale la danza folclórica mexicana? Pues mucho gusto, encantado de participar en un proyecto que pues plantea posibilidades muy grandes en lo futuro. ¿De qué manera nos podemos comunicar y podemos intercambiar experiencias? Milton, ¿con quién quieres que comencemos? ¿O cómo comenzamos? Bueno, pues nada más así, entre amigos como estamos. Mi querido maestro Rafael Zamarripa, ¿cómo defines tú a la danza folclórica mexicana? En términos generales, lo que es la danza folclórica. Pues, maestro, es una salida de la alma, del alma. Es una expresión de tu cuerpo que te sale del alma sin ninguna preparación, que te sale sin meditarlo, que te sale de veras de la profundidad de tu ser y que te deja expresar lo que estás sintiendo en esos momentos. Y la preparación para esto, porque va a ser el punto medular también de este encuentro, que hablemos de lo que va a ser el futuro. ¿Cómo hay que identificar a quienes quieren ser parte de este proceso?
aunque sea con experiencias, con criterios amplios de ustedes. ¿Yo sigo contestando o ya lo toma? Te puedo, mira, para mí la danza folclórica me ha dejado una experiencia muy grande porque no cabe duda que es la cultura de nuestros pueblos, es la historia de nuestros pueblos, sí, definitivamente. La danza folclórica nos da a nosotros esa forma de expresar y de conocer los sentimientos del pueblo mexicano. Nuestro cuerpo sabe expresar y expresa, ¿sí? Y algo maravilloso que yo he visto dentro de esta experiencia de la danza folclórica es de que al conocer los diferentes bailes regionales de diferentes estados, me enseña a conocer ese carácter, esa forma de vida de cada uno de los pueblos. Por eso yo siempre he dicho que nosotros los bailarines, y no hablo nomás de los folclóricos, pero sobre todo en folclore, el bailarín es un intérprete y es un ejecutante, ¿sí? Para mí, la danza folclórica me ha ayudado que dentro de mi trabajo con las escuelas primarias, les he dado a que ellos entiendan la historia de México. Y creo que dentro de la historia, la danza fue parte fundamental en esto. Hace poco tratábamos de hablar de los corridos, y ahí en esos corridos se iba a hablar sobre el movimiento dancístico, sobre cómo surgieron estos corridos. Entonces, no sé, danza folclórica es la historia de México, definitivamente. Interesante, muy interesante esta exposición del maestro Antonio Rubio. Y yo te quiero preguntar a ti, con la experiencia que tienes a nivel nacional, a nivel internacional, Viviana, ¿cómo ves el momento respecto de la danza folclórica? ¿Cómo veo que? Perdón, maestro, no le oí lo último. Se cortó un poquito. Su pregunta no la escuché. A ver, yo te preguntaba a ti, ¿cómo ves el momento a nivel nacional? No vamos a entrar a política, ni mucho menos. No. Nuestro punto medular, nuestro punto central es la danza folclórica. Tiene las consideraciones de siempre la danza folclórica, vive momentos difíciles. Tenemos que asomarnos a todas sus posibilidades del pasado, del presente y del futuro. Y qué mejor que tú, con esa enorme experiencia que tienes, la proyección, gran proyección internacional del grupo de ustedes, familia, nos puedas decir algo. Pues yo creo la presencia internacional siempre ha estado presente, siempre yo creo que a través del tiempo, y una de las cosas fundamentales que hizo mi mamá fue llevarlo al mundo, llevar nuestras traducciones, nuestros usos, costumbres, cultura y estilización de la misma, o muchas veces yo considero que hizo un homenaje a México, un homenaje que no era literalmente lo que salía de la raíz, más siempre tuvo esa necesidad de regresar a la raíz para no perder el hilo del origen a lo que se iba presentando, sobre todo esa frescura que da el estar en contacto con la inspiración que fueron las tradiciones, usos y costumbres de las distintas comunidades. Entonces yo creo que hoy es fundamental que sigamos adelante con eso, que una de los intereses del mundo en relación a conocer a México es su cultura. Y creo que eso nosotros somos portadores de ella y de lo valioso que es esa parte de México. Continuamos. Yo recuerdo, querido maestro Carlos Acereto, en tiempos pasados, la frecuencia con que aquí en la Academia del Centro Cultural Carlos Acereto, la gran frecuencia y la gran cantidad de gentes que venían a aprender la danza folclórica.
Ya no se ven las cosas de esta manera. ¿Por qué? Así es, yo creo que la sociedad misma ha estado sufriendo una metamorfosis, ¿no? Estas herramientas en las cuales, por ejemplo, ahora nos encontramos, han venido a modificar en mucho la conducta social, empezando pues por el Internet, que ha sido el invento realmente del siglo XX y que vino a revolucionar mucho, ¿no? Eso ha, no sé si para bien o para mal, ha permitido que a todas las generaciones actuales pues encuentren facilidad mayúscula para obtener música, videos, información, recursos, y de alguna manera ha hecho a la comunidad dancística un tanto, pues, cómoda, vamos a llamarle así, en el sentido de que ya no se preocupa mucho por buscar informantes de la región, por ir a tomar un curso, por tomar clases de manera presencial y directa. Ya la gente se empieza a conformar con obtener un video en YouTube o por obtener la música por internet y una serie de cosas, que eso ha hecho en mucho que las escuelas de danza realmente se vean mermadas en su personal, en su matrícula, de que la gente vea con mucha mayor facilidad el poder copiar, el poder hacer una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, creo yo que a eso responden mucho. La conducta social ha cambiado, en algunos aspectos ha favorecido muchísimo, que más adelante podemos ahondar en eso en cuanto a mi experiencia también obtenida, pero en otros aspectos sí ha perjudicado un tanto, ¿no? Particularmente en décadas pasadas, yo daba cursos de verano, por ejemplo, para formación de profesores, ya que los profesores requerían de cierta información básica de la danza, música, monografías, aprender bailes, una serie de cosas, y los cursos eran muy concurridos. Teníamos centenas de maestros tomando esos cursos, sobre todo que aquí en Yucatán existe la Escuela Normal Superior, que en su momento era de verano, y todos los profesores del sur-sureste de México venían a Mérida a la Normal Superior, y pues como complemento y aprovechando su tiempo libre, tomaba cursos de verano de danza, porque también se lo demandaban en sus escuelas en muchas ocasiones. Entonces había una demanda impresionante de maestros tomando danza. Actualmente eso ya no existe. Ya repito, para el maestro es mucho más cómodo obtener a través de YouTube un video y copiarlo simplemente, ¿no? Difícilmente ya el maestro se apega al informante, a la investigación, el ir a la región misma para poder obtener de primera mano la información de todos los indígenas, etcétera, para poder traspolar posteriormente esas costumbres. Entonces, creo que eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Ha sido un movimiento de tal vez unas 2 décadas a raíz del invento del Internet y el crecimiento formante, exponencial de las plataformas, a la región misma para poder obtener la misma vía ha hecho que suceda la información de todos los indígenas. ¿Qué pudiéramos decir respecto de las instituciones de educación superior que atiendan de manera muy específica y clara a la danza folclórica? ¿Existen? ¿No existen? Bueno, lamentablemente aquí con los profesores pues tienen todavía más experiencia que un servidor, porque pues conocieron, por ejemplo, la formación de la Academia de Danza Mexicana y de algunas otras instancias oficiales que le dieron cimiento a la danza escénica en nuestro país, ¿no? Pero creo yo que se ha dejado muy de lado o se le ha dado poca importancia realmente en las instancias educativas superiores a lo que viene siendo la formación del arte dancístico, tomando en cuenta que hay que ver la danza desde otro punto de vista, no solamente como una actividad lúdica o como una actividad escénica, sino como parte de protección de nuestra soberanía nacional misma, ¿no? Va mucho más allá, que la gente todavía no entiende. Entonces, creo yo que todas las universidades deberían de tener en un programa de estudio particularmente serio, de investigación, de formación, etcétera,
con la danza folclórica, que no sucede. Son muy pocas las universidades que realmente están trabajando de manera seria desde hace muchos años, y entre ellas podemos mencionar a las universidades de Chihuahua, de Colima, de Guadalajara, de Veracruz, de Yucatán, de Guanajuato y algunas más que se me estén escapando a la memoria, pero realmente no tienen, muchas de ellas no tienen tampoco una carrera. Son contadas las universidades que le han dado una dirección educativa, no solamente escénica, recreativa. Entonces creo que por ese punto habría que empezar, ¿no? El que se tomara con mayor seriedad, no solamente que se formaran grupos folclóricos para entretener a la gente, sino que realmente para poder enseñar a la gente. Me pregunto yo, así como hay toda clase de programas vocacionales, que el muchacho o la muchacha pueda identificar cuáles son sus inclinaciones e irlas orientando hacia la carrera que más les conviene. Pregunto yo, ¿algo de esto se da o se da respecto de la vocación por la danza folclórica? ¿Quién gustaría de contestar esto? Don Milton Acereto. ¿Qué dijo? La vocación por la danza. Tienen que dirigirlo a alguno de los maestros. Bueno, pues desde luego, Yo, el profesor Marripa. El profesor Rubio ya levantó su dedo. Tiene ganas de contestarnos. Se identifican elementos de vocación y se canalizan, se orientan. ¿Cuál es el caso muy concreto de Chihuahua? Sí, aquí sí, porque hay escuela. Sí, ¿puedo contestar? Aquí en Chihuahua sí encontramos la vocación. Mira, por ejemplo, yo como maestro, yo estudié para maestro de educación física, yo era entrenador de básquetbol, de atletismo, y fíjense, algo importante que yo veía en los muchachos, en mis alumnos, ese interés por conocer la danza, y esa facilidad para la danza, y al hacerles una investigación a ellos mismos, yo encontraba que tenían vocación para la danza, y para la danza folclórica. Entonces yo los jalaba precisamente a la compañía Danza Folclórica para buscar desarrollar en él esas aptitudes naturales que tenía ese muchacho, ¿sí? Sí hay vocación definitivamente, hay vocación para la danza folclórica, hay mucha, ¿sí? Ahorita que hablaba el maestro sobre los cursos que se impartían, ¿sí? Aquí nosotros duramos con cursos de verano, a usted le tocó conocerlo cuando vino aquí a Chihuahua, los cursos de verano que teníamos alumnos desde Yucatán, casi de toda la República, con nosotros, y me daba mucho gusto ver ese amor. Y si tienen ese amor es porque tenían esa vocación, que tienen esa vocación para la danza. Hay muchas oportunidades de nosotros como maestros conocer al alumno y lanzarlo hacia esas aptitudes que ellos tienen. Y a desarrollar sobre todo las aptitudes, ¿sí? La vocación es muy importante, pero sí lo encontramos. Hay algunos que esa vocación la están creando, ¿verdad? Cuando empiezan a conocer, están creando una vocación y se están dando cuenta más bien que tienen vocación hacia eso. Bueno, podría extenderme más, pero bueno. Nada más. Cada uno de los que estamos ahorita presentes, de alguna forma tenemos escuelas o hemos fomentado algún instituto de artes, el caso de la Universidad de Colima, el caso de la Universidad de Chihuahua, el caso sobre todo de la Escuela de Ballet Folclórico de México. El profesor Samarripa también tiene una gran experiencia en cuanto a formación, porque entiendo que se empezó de cero en Colima precisamente para empezar a formar a los muchachos, después se convirtió en una escuela de artes dentro de la universidad y ahora ya es una institución dentro de la institución. Entonces sí nos gustaría escuchar
la experiencia del profesor, que es muy abundante en ese aspecto de cómo se ha logrado formar a toda esa gente, no solamente como bailarines, sino como verdaderos profesionistas en el arte. Profesor Marripa, le escuchamos. Sí, yo creo que el folclore no puede ser ajeno a cualquier estado de la República. El folclore nace del pueblo y para el pueblo. No se planifica, vamos, no se inventa. Como lo dije anteriormente, nace del pueblo y para el pueblo. Y debe de practicarse las veces que sea necesario. Yo creo que en mi caso, cuando yo llegué a Colima, no había absolutamente nada de danza folclórica. Yo creo que me tocó abrir la brecha y con la UDG empecé a abrir cancha cuando nos presentamos en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, bailando el son de la culebra, que nunca antes se había bailado en ninguna ceremonia. Yo creo que eso fue un buen arranque para que los demás grupos mexicanos pudieran acrecentar, pudieran usar los mismos, usar sus derechos. Cada estado tiene derecho de expresar su folclore, su tradición, según sus capacidades y según sus posibilidades. Me parece que yo disfruto mucho de ver a mi compañía bailando los fines de semana en el Teatro Universitario y quedarme con ellos y darles su corregida, su buena regañadita, su encabonadita, y luego mandarlos a comer muy a gusto. Yo pienso que de ver todos los que nos dedicamos a la danza tradicional mexicana, merecemos un reconocimiento primero de nuestras autoridades, porque si nuestras autoridades no nos avalan, ¿para qué? No vale la pena. Creo que tienen nuestras autoridades que entender la importancia de nuestros trabajos, de nuestras tradiciones, pero también ¿quién se los va a hacer entender si no hay ninguna manera de que las autoridades se enteren ni de lo que es folclore, ni de lo que es tradición, ni de lo que es nada de nada? Ahí nomás el presidente de la República ha dado instrucciones para que esto y esto y esto y esto. No, yo pienso que he tenido por mi parte una gran fortuna de haber encontrado un espacio virgen totalmente aquí en Colima, donde se hizo la escuela de danza. Era un hospital y de ahí se empezaron a adaptar los espacios para hacer salones y de ahí comenzó la danza. Y para que tuviera el alcance en mis estudiantes, hubo que traer a maestras y a maestros en auxilio para que entre todos lográramos un fin común. Perfecto. Dentro de la experiencia también formativa, sin duda alguna, la Escuela de Ballet Folclórico de México, pues es
es el semillero de extraordinarios bailarines, ¿no? Y pues por esas filas han pasado muchísimos maestros muy prestigiados y también alumnos que ahora son maestros. La maestra Viviana sí nos podría platicar un poquito de esa extraordinaria escuela. Bueno, el ballet folclórico, mi mamá bailaba flamenco, bailó danza contemporánea, danza clásica, obviamente danza tradicional mexicana, y yo creo que ella visualizó que para que los bailarines pudieran diversificar su forma de expresión, los llevó a un entrenamiento versátil, un entrenamiento, a veces cercano con los informantes, pero por otro lado, esa cuestión del nexo con las grandes técnicas que han existido, danza contemporánea, Graham, Dunham, Horton. Ha habido maestros de todas partes del mundo en el ballet para lograr que él se camuflajearan los bailarines de ser un matachín a ser un ave, a volverse un dios. Entonces, esa versatilidad, de hecho me encontré varios papeles que ya luego los compartiré porque creo que es algo interesante, que habían ella y Waldín tratado de hacer una carrera de danza, hablando desde la historia como México, su historia y su danza, que van paralelos, como decía el maestro, y crecen juntos, ¿no? Cantamos nuestra historia, la bailamos, entonces hay 2 o 3 propuestas que se quedaron en el tintero, pensando sobre todo en hacer y generar bailarines versátiles, no solo para el ballet, sino para que a la hora que salen al mundo tuvieran muchas posibilidades. Y un resultado que a mí me parece sensacional es a la hora de hacer giras en muchas partes del mundo, siempre encontramos un ex bailarín del ballet, y muchos directores de grupos hoy en Estados Unidos son gente que egresaron del ballet. Entonces, eso me dice que como enseñanza se han logrado los méritos necesarios. Si nos damos cuenta, la suma de las experiencias de los 4 directores que nos encontramos esta noche, pues más o menos tiene unas bases muy similares, ¿no? En el sentido de que hemos logrado a través de mucho esfuerzo y muchos años el crear escuelas formativas. Y hago este hincapié porque quisiera dirigirme un poco a todos aquellos directores jóvenes, a todos aquellos bailarines que en algún momento aspirarán a ser directores, que la danza no solamente es bailar, no solamente es subirse al escenario a desarrollar o interpretar ciertos movimientos, sino es un todo, es una formación. Y en mi caso también, yo tuve un sueño cuando era muy joven, y mi sueño era tener mi propia compañía, pero me puse a pensar, para tener mi propia compañía, tengo que formar a mis bailarines primeramente, porque en su momento los bailarines que existían practicando, interpretando la danza yucateca, pues eran muy limitadas sus técnicas en ese momento, ¿no? Y yo requería de personas que tuvieran mayor versatilidad, como decía la maestra Viviana, formaciones diferentes. En nuestro México ocurre un fenómeno, no entendemos mucho que la danza es universal y nos hemos encajonado. Nosotros pensamos que el que es folclórico solamente puede hacer folclore, el que es clásico, clásico, el contemporáneo, contemporáneo, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta que el cúmulo de todos esos conocimientos amalgamados hacen un verdadero bailarín, un verdadero danzante dentro de un escenario. Entonces, buscando esa versatilidad también es como nosotros conformamos una escuela formativa, y yo creo que es a lo que todos los directores jóvenes deben de aspirar. Nuestras compañías son bastante sólidas hasta la actualidad, hablando de Chihuahua, de Colima, del Ballet Folclórico de México sobre todo, el nuestro, etcétera, precisamente porque tienen un cimiento muy firme, que ha sido una escuela seria que ha formado a toda esta gente.
y como dicen, de ahí se han ido reproduciendo directores y una serie de profesionistas que le dan realmente sustento al trabajo finalmente, ¿no? Porque la danza no solamente es reproducir bailes o copiarlos y reproducirlos, sino es pues lograr un cúmulo de expresiones de un pueblo y es contar verdaderas historias en el escenario, que el público cuando salga realmente del espectáculo se lleve una enseñanza, se lleve un aprendizaje. No solamente es ver bailar por bailar, sino que pueda llevarse una inspiración de todo lo que haya visto, las tradiciones, las costumbres, los cantos, los bailes y todo ese cúmulo de expresiones de la región que haya visto debe de dejarle una enseñanza, cómo se casan, si es un día de muertos, si es algún otro acontecimiento que nosotros queramos narrar, como el caso de los extraordinarios corridos del profesor Rafael Samarripa, creados por él, que realmente se le enchina el cuero a uno de ver la historia plasmada en la coreografía, o como el caso del cuadro de Revolución de Ballet Folclórico de México, y en cada una de nuestras compañías siempre tenemos algún cuadro, ícono que nos identifica realmente, ¿no? Pero que finalmente dejan una huella en mucha gente y la gente le empieza a copiar y qué bueno, pero finalmente también quiero decir que todo eso es producto de toda una formación, que es a lo que realmente toda esta gente debe de aspirar, ¿no? Todos los que practican danza, de buscar la información, de investigar y de formar posteriormente a su gente. A mí me encantaba en aquellos talleres, cuando creamos el ballet folclórico de la Universidad de Yucatán, convivir con los muchachos, ver de qué manera sentían ellos su compromiso, y no importaba cuántas horas de ensayo, no importaba qué condiciones climáticas hubieran, pero ellos asumían un compromiso muy serio. Y yo pienso que por ese camino también tenemos que andar, porque hay que rescatar valores que se están perdiendo y que la danza es un elemento muy decisivo, muy determinante para fortalecer el carácter de las personas. Sí, la danza es una disciplina que finalmente va formando a cada uno de esos jóvenes y es un complemento integral de su educación dentro de la universidad, ¿no? En base a mi experiencia, muchos de los jóvenes ya profesionistas, todos ellos de gran éxito, muchas veces nos dicen, profesor, yo aprendí más en las giras con el ballet folclórico que en el aula misma, ¿no? Gente que sabía cómo afrontar una serie de situaciones, responsabilidades que se les turnaban a cada uno de ellos y que eso les fue forjando un carácter precisamente para que a la hora de asumir sus responsabilidades dentro de su profesión les era mucho más fácil desarrollarlas en un momento dado. De tal manera que hay que procurar, bueno, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Ahora, felizmente, a través de estos medios digitales extraordinarios, se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy recordando cuando era director de Cultura de la Universidad de Yucatán, pues teníamos una asociación de directores y nos reuníamos periódicamente 2, 3 veces al año y dialogábamos de estas cosas. Yo estoy recordando ahorita, por ejemplo, a muy pocos días de que quien era rector de la universidad, se pueden hacer aquellas cosas. Yo estoy recordando cuando era director, pues me llamó a la Universidad de Yucatán, me nombró director de Cultura. A muy pocos días de ese nombramiento, hubo una reunión de directores de difusión cultural en Jalapa, en la Universidad de Veracruzana. Asistí. Para mí fue una revelación extraordinaria. Conocer el ballet de Miguel Vélez, ¿no? Pero sobre todo ver las posibilidades tan grandes de la danza en la cultura. Yo me pregunto, ¿habrá alguna asociación de directores de grupos folclóricos en la actualidad? Universitarios, sí. ¿Alguno de los compañeros que quiera contestar la pregunta? Que si hay alguna asociación de directores de danza folclórica en nuestro país. Hay varias asociaciones, pero universitarios, tratamos de formar una. El año pasado tuvimos un encuentro de directores y coreógrafos universitarios, hace 2 años,
aquí en Chihuahua, donde estuvo la Universidad de Colima, Yucatán. No, Yucatán no. Sí, no estuvo, no vinieron. Bueno, varios directores y coreógrafos, porque uno de nuestros objetivos es precisamente formar una asociación de directores y coreógrafos universitarios. Hemos tenido mucha comunicación. Yo creo algo fabuloso que hemos tenido los universitarios es que sí, a pesar de que no hay una asociación, tenemos mucha comunicación entre todos nosotros. Eso es lo fabuloso. Yo sí quiero decirles algo de lo que estaban platicando, maestro. Yo creo que nuestras compañías, sobre todo la compañía de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es una universidad que hemos formado, es académica definitivamente. Nuestra compañía es académica porque conocen y formamos. Nosotros hemos tenido alumnos de otras carreras que la danza folclórica les ha servido mucho. Yo menciono uno al doctor Antonio Ríos, que él era estudiante de ingeniería y que entró a la compañía. Inclusive le gustó tanto y se dio tanto del amor que le tenía a la danza, que él me ayudaba como maestro con los grupos infantiles, juveniles y con la misma compañía. Ahorita es un doctor del Tecnológico de Monterrey y encargado de posgrado y todo. Y por él, quiero decirles que por él, ahora que la compañía cumplió 50 años, él hizo que los decanos se presentaran en esos 50 aniversarios de la compañía de danza. Porque, fíjense, gente profesional, doctores, ingenieros, ¿sí? Abogados, enfermeros, de todo. De todo había ahí. Y es una comunicación tan bonita que tienen todos estos profesionistas que definitivamente ellos mismos lo dicen. La danza nos define y la danza nos da lo que no hemos aprendido en nuestro salón de clases de nuestra carrera, ¿sí? La danza nos ha dado más, mucho más, y ellos lo dicen, que su mejor recuerdo que han tenido dentro de su función como estudiantes ha sido el haber estado en danza folclórica. Como lo dije al principio y como lo dice el maestro Samarripa, definitivamente la danza es del pueblo y es para el pueblo, pero la danza, nosotros lo que hemos buscado, tanto la maestra Socorro como yo, hemos buscado que esta compañía sea académica, ¿sí? Y definitivamente de principio a fin, desde que iniciamos esta compañía hace 54 años, hemos buscado ese objetivo de que sea académica, que conozcan, que aprendan y que se den cuenta qué es lo que quieren. En una ocasión me hicieron una pregunta, ¿por qué yo seguí en la universidad? Seguimos en la universidad porque eso es lo que queremos, que el alumno siga conociendo, aprendiendo y no deje una carrera, siga en su carrera, porque la danza folclórica para mí es tan fundamental que damos, aparte de dar todos esos conocimientos, damos esa sensibilidad y esa creatividad que todo profesionista, sea cual sea, la necesita, como los grandes oradores. Gracias. Quisiera añadir a esto el maestro Samarripa. Yo creo que nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar cortos al buscar cuántos beneficios nos brinda la danza tradicional a nuestra alma, a nuestro corazón, a los que formamos, a nuestros estudiantes, que se parten el ensayo, los entrenamientos para lograr estar a una altura que tu director ha dejado, pues, como una imagen que hay que superar
que siempre tienes que mejorar. Para mí no hay nada tan maravilloso que la creatividad, pero hay que seguir lineamientos, investigación a fondo, pertinencia, calidad del lenguaje. Todo eso se tiene que tomar en cuenta porque es necesario no tomar las cosas por encimita. Yo estaba viendo hace poquito unas entrevistas que se hicieron a Isaac Hernández, un bailarín mexicano que ha triunfado mucho en Moscú, en el teatro. Y vi una compañía extraordinaria bailando Veracruz, pero no eran mexicanos ni eran veracruzanos, eran rusos. Hoy ayer. Sí. Yo les mandé el vestuario, prof. Ay, pues qué maravilla, qué maravilla. Y yo quería saber quién había sido ese héroe. No, fueron ellos. Yo no, lo único que hice fue conseguirles el vestuario. Pero ¿quién le montó los bailes? Yo creo que entre ellos y a lo mejor invitaron a alguien, pero a mí me pidieron el vestuario, estuvo el agregado cultural de la embajada rusa y les mandé, si ves, es igualito el vestuario al de nosotros. Sí. Estaba acordándome de esto. Tiempos aquellos de la Dirección de Cultura de la Universidad de Yucatán, una reunión de directores en Chihuahua. Allá fuimos a Chihuahua. Y dentro de los eventos que nos ofrecieron, no sé si fue a propósito o una casualidad, como haya sido. Lo importante es que en Chihuahua estaba un extraordinario ballet ruso. Y nos llevaron a ver la actuación del ballet ruso. Había un bailarín que destacaba sobre todos, bueno, algo así, verdaderamente maravilloso. Y cuando ya salíamos, en la puerta prácticamente, estaba ese bailarín y yo no quise saludar. Y le digo que sí, bueno, obvio, yo no sabía ruso, pero le pregunto que si hablaba inglés. Y me dice, ¿por qué? Pues porque quiero platicar con usted. Hábleme en español. Y si soy mexicano y formo parte de este ballet. No sé si esto tú lo recuerdes, maestro Rubio, cuando ese ballet ruso estuvo en Chihuahua. Sí, de acuerdo. Sí, ya son muchos años, pero está aquí siempre en mi memoria. Ese bailarín. Y que me dice, yo soy mexicano. Bueno, pues te felicito de todo corazón. Bueno, y tus experiencias, Viviana, ya que estoy entrando un poquito hacia lo personal, yo nací en una población del estado de Guanajuato que se llama Acámbaro. La vida me trajo hace más de 50 años como ingeniero civil a esta hermosa tierra y me quedé para siempre. Pero recuerdo desde que era hace muchos años que habían unos chamacos acambarenses que estaban en el ballet de Amalia Hernández y se apellidaban Merino. Merino. ¿Qué habrá sido? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero cada vez también que oigo, leo, veo, te veo a ti, Viviana, ballet de Amalia Hernández, pienso inmediatamente en aquellos muchachos Merino. ¿Qué te gustaría añadir a lo que han dicho los maestros, Viviana? Yo te vi que estabas muy interesada en esa temática, en esa dinámica. No, me gusta escucharlos, pero esa parte donde el maestro Samarripa habla del alma, me parece fundamental. Me parece que nos inspira a todos porque nos motiva, nos emociona, nos da sentido. Esa parte donde nuestras raíces se arraigan en otro lugar que no necesariamente nada más es el cuerpo, no es nada, se arraigan en el alma. Y entonces, pues, estaba yo muy interesada escuchando a los maestros desde la construcción de los estudiantes
hasta esa parte donde no nos tenemos que olvidar que es algo que nos llega profundamente al alma y eso es lo que nos hace expresarnos. Bueno, eso es para decirle gracias al maestro Samarripa que siempre evoca esa parte del alma y del corazón. Maestro Carlos Sacereto, pues lo usual, lo normal en una familia que tiene hijos es irles preguntando, bueno, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? ¿Verdad? Pues yo creo que para muchos padres ha sido un impacto muy fuerte si el hijo les dice, yo quiero ser bailarín. ¿Cómo vas a ser bailarín? Tú has vivido mucho de experiencia, ¿no? Así es. ¿Qué nos podías platicar? Bueno, por fortuna, nosotros formamos una familia, diríamos, disfuncional para la gente común y corriente, ¿no? Porque todos nos dedicamos a la danza, al arte, desde mi esposa hasta mis hijos, sin que esto haya sido un condicionante en sus actividades, ya que cada uno de ellos fue tomando la danza en el momento que así lo consideró interesante y pues realmente ha sido algo fantástico porque nos ha mantenido muy unidos por toda la vida y pues con objetivos muy precisos y comunes, ¿no? Y yo quisiera hacer poquito de mención de los comentarios de los maestros anteriormente, en el sentido de que cada día se vuelve un poco más difícil para todos nosotros como maestros, directores, el seguir sobrellevando la enseñanza de la danza. ¿Y a qué me refiero? Volviendo al tema anterior del Internet y de las actividades ya en plataformas, etcétera, eso ha venido a propiciar que los jóvenes se disipen demasiado, tengan otras inquietudes, tengan otros intereses, y ya muy poca gente se interesa por la danza. Cada día es más difícil reclutar bailarines, cada día es más difícil reclutar gente que le interese la danza folclórica, y eso pues va mermando en mucho la proyección de nuestro trabajo. Yo creo que hay que ir pensando en un plan B, otras estrategias. La época del romanticismo de la danza creo que se ha terminado. Aquella época cuando nuestros jóvenes bailarines podían estar 8 y 10 horas ensayando sin que nadie replicara y los podía yo tener encuartelados sábados y domingos y podíamos ensayar todo el tiempo que nosotros deseáramos, eso ya pasó a la historia. Los jóvenes, pocos ya les interesa ensayar, poco les interesa contraer un verdadero compromiso con la compañía. Con las manos en la cintura muchas veces le dejan tirada una función, cosa que hace algunos años eso era impensable realmente. Pero repito, todo eso responde a ese tipo de situaciones. Ahora, algo que yo considero vital para poder hacer prevalecer realmente la danza es lo siguiente, es buscar la sustentabilidad de nuestro trabajo. ¿Y a qué me refiero? Yo he visto infinidad de agrupaciones y compañías que se crean, que llegan a tener momentos brillantes y que con la misma desaparecen. Por múltiples razones, porque la institución ya no lo respalda, porque la autoridad ya no lo respalda, porque ya no hay el sustento económico para mantener la agrupación, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que cuando se monta uno en un barco de ese tipo, hay que buscar muchas alternativas para poder sortear los vendavales, ¿no? En ese sentido de que yo siempre he pensado que no hay presupuesto gubernamental, ni municipal, ni estatal, ni federal, que realmente soporte el mantenimiento de una compañía. Aquellos grandes presupuestos que tenía diversas instituciones, sin tener que mencionar nombres, ya se han acabado. Estamos viviendo ahorita una época sumamente difícil donde un gobierno federal le ha dado la espalda totalmente a la cultura. Particularmente aquí en nuestro estado de Yucatán se habla de mermas de miles de millones de pesos en el presupuesto 2021 y donde ya hay amagos de parte de la autoridad estatal de desaparecer la Secretaría de Cultura del Estado, juntamente con la Orquesta Sinfónica, 3 museos, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Canción Yucateca y el Museo de Cultura Mexicana. Cuando uno oye todo esto, se da uno cuenta que estamos verdaderamente amenazados
por un movimiento que no le interesa la cultura y el arte en lo más mínimo. Como consecuencia natural, tenemos que pensar en un plan B. Y ese plan B tiene que ser de parte de la agrupación o de la organización civil. Ya no podemos seguir pensando de que es extender la mano y a ver qué presupuesto nos toca y a ver qué cuadro vamos a montar o a ver qué espectáculo se va a montar. Eso ya pasó la historia. Entonces creo yo que algo vital para nuestras agrupaciones desde un principio es ver cómo vamos a sostener a ese hijo que ha nacido, cómo vamos a crecerlo y cómo vamos a llevarlo a mejor puerto. Entonces, la única forma es creando empresa. Es hablar de arte y de empresa. Muchas veces pensamos que esas dos iniciativas irían paralelas sin nunca cruzarse. Y es fundamental que se crucen. Tenemos el mejor ejemplo, el Ballet Folclórico de México, una verdadera empresa que ha durado más de 50 años y que gracias a ello se ha mantenido. Entonces, y sin embargo, yo he visto agrupaciones muy serias en universidades o en gobiernos de estado, etcétera, que desaparecen en el momento que a la autoridad se le pegó la gana o simplemente ya no le interesó seguir manteniendo a la compañía. A mí, en una ocasión, un mentor mío me dijo: Carlos, ¿realmente qué quieres hacer tú con la danza en tu estado? Porque quiero decirles que yo, pues mi formación fue fuera de mi estado, en la Ciudad de México particularmente, y que cuando regreso a Yucatán, pues mi gran anhelo era hacer algo por mi entidad. Y yo le dije, pues yo quiero hacer que Yucatán tenga un posicionamiento y un lugar destacado realmente a nivel nacional. Yo estaba en un festival de la UNAM en ese momento, había llevado a la compañía de la Universidad de Yucatán y el profesor Vélez es la persona que me hizo estas preguntas. Y yo le dije, profe, pues yo quiero hacer algo que valga la pena. Me dijo, mira, yo solamente te voy a decir una cosa. Si tú quieres hacer realmente, dejar una huella en tu estado, es muy sencillo. Tú tienes que olvidarte que hay día, que hay noche, que hay frío, que hay calor, que hay vida social y dedícate a trabajar. El día que tú hagas eso, vas a dejar una huella profunda en la danza. ¿Sabes por qué? Me dice, porque nadie sacrifica tanto. La gente generalmente está pensando en que su horario ya terminó, en de que hoy el tiempo es malo y para qué vamos a ir a ensayar, en múltiples pretextos para no hacer realmente nuestro trabajo. Entonces, esas enseñanzas a mí se me quedaron muy grabadas. Estoy hablando de hace 37 años, cuando fundé el ballet de la universidad, y así podría yo mencionarles múltiples experiencias en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, es hablar de diferentes mecanismos. Finalmente, todos nosotros que nos encontramos ahorita en este conversatorio, empezamos nuestras actividades con un sueño. Y ese sueño, poco a poco, se fue dirigiendo hacia un objetivo y logramos poco a poco haciendo nuestros objetivos. Yo en el momento que vi que en mi universidad podían haber ciertas situaciones o dificultades económicas para poder continuar con la compañía, en ese momento yo pensé que tenía yo que buscar un plan B. Ese plan B era crear mi propio centro cultural. Con mucho esfuerzo creamos nuestra escuela formativa. Posteriormente creamos un museo de la indumentaria mexicana. Posteriormente, para cerrar, como colofón de este proyecto, creamos un teatro, un espacio que nos permitiría un lugar para hacer nuestras presentaciones, ya que en el estado, en nuestra entidad, los espacios eran bastante escasos y difíciles de accesar a ellos, los teatros del estado. Entonces, esa iniciativa, que fue una iniciativa de familia, finalmente nos ha permitido el poder sostener nuestro proyecto. Solo, sin ninguna subvención, sin ningún apoyo ni municipal, ni estatal, ni federal, pero buscando alternativas para poder salir adelante, porque son finalmente compromisos de vida que no puede uno dejarlo de lado porque la autoridad dejó de apoyarnos, porque el presidente municipal ya no le caemos bien, porque el gobernador se fue y ya no nos apoya, porque el rector cambió y ya no le interesa nuestro trabajo. Esa historia y esa película yo la he visto infinidad de veces. Entonces, todas y cada una de las compañías que existen todavía, particularmente de cada uno de los que estamos en este conversatorio,
yo voy a decir una palabra que tal vez no sea muy la correcta, pero existen gracias a nuestros calzones. O sea, porque existen con las universidades, contra las universidades o a pesar de las universidades. O sea, no siempre hemos tenido el gran apoyo, es una gran mentira, porque hemos tenido épocas difíciles y épocas tal vez no tanto, pero difícilmente nuestros proyectos van a ir más allá si nosotros no buscamos una empresa. O sea, buscar las formas o las herramientas de financiamiento, de autofinanciamiento, para que estos proyectos puedan convivir. Y esto va para todos aquellos jóvenes que realmente están iniciando en esta actividad, que vayan pensando de que no hay presupuesto en nuestra entidad y que no hay presupuesto en nuestro país y que difícilmente lo habrá próximamente y que tenemos que buscar otras. No nos dé miedo de hacer empresa. La empresa es una forma de suplir muchas necesidades. Yo como maestro, mi formación es pedagógica totalmente, profesor de educación primaria y posteriormente en misiones culturales. Yo trabajé en las zonas rurales, en la sierra, y ahí era donde realmente veía las necesidades de los maestros, porque en esa época no existía ni el internet ni nada por el estilo. Para poder tener música de alguna región era muy complicado, para tener la información del vestuario, para tener cada una de estas cosas que suplirían realmente nuestro trabajo, era muy difícil. Entonces ahí es donde nació mi idea de que había que crear una tienda de servicios que arrendara el vestuario, que confeccionara vestuario, que vendiera la música, y eso finalmente nos dio el financiamiento para poder continuar con nuestra escuela, para poder construir nuestro teatro. En fin, cada uno de nosotros ha estado siempre buscando una fórmula que será diferente en cada lugar, pero que es lo único que nos puede hacer darle continuidad a nuestro trabajo. Yo creo que ya la época de extender la mano y esperar a que nos den presupuesto ya terminó hace mucho. Y no esperemos de este gobierno algo positivo. Bien, señor. Bien, Carlos Acereto. Pues es el momento ya de despedir este conversatorio. Hagamos una evaluación rápida de lo que se ha hecho. Su última opinión de cada uno de los maestros. A ver, profe Rubio, nos pudiera dar, vamos a concluir ese conversatorio, si es que no quieren que nos alarguemos más, para sacar una conclusión de toda esta lluvia de ideas que ha habido de parte de los cuatro, ¿no? ¿Qué nos puede agregar? Mira, yo lo único que te puedo agregar es que con mi experiencia es muy difícil, sí es muy difícil conservar una compañía de danza folclórica. Muchas veces nos dan presupuesto, otras veces no, pero yo he amado tanto la danza que yo no me dejo vencer. Nosotros buscamos alternativas para seguir adelante, ¿sí? Siempre los buscamos, pero sí nos han dado facilidad para buscarlas. Mira, por ejemplo, cuando nosotros teníamos los cursos de verano, que era actualización en danza, el dinero que entraba era para la compañía, ¿sí? Y hay veces, pocas veces se cobra por una actuación, pero lo poquito que se pueda cobrar sí se utiliza para la misma compañía. Cuando organizamos la reunión de directores y coreógrafos aquí en Chihuahua, mi director de extensión me dijo: maestro, vamos buscando medios y vamos a ver en qué los apoyamos. Nosotros dimos algunas funciones y con eso logramos pagar pues una parte de hospedaje y alimentación, pero tuvimos todo el apoyo de la universidad para ayudarnos con el traslado de maestros, y si se atoraba por alguna razón, pues encontrábamos la ayuda de la universidad. Pero yo estoy consciente, mira, yo como maestro
educación física y antes que era deportista, yo te quiero decir que ahorita sí es cierto. Por ejemplo, deportes tiene más apoyo que la compañía, pero yo nunca, no nos hemos dejado vencer. Seguimos buscando. Y toda la vida, maestro, usted que le tocó estar aquí cuando Mundo Fernández, él mismo luchaba porque la cultura y porque el arte siguiera adelante, si ustedes recuerdan muy bien. Y eso no se ha perdido. Yo creo que sí es bueno, yo estoy de acuerdo porque en una ocasión que nos dieron una conferencia, un periodista dice, es que ustedes los folclóricos, por tal de presentarse, lo hacen gratis, pero aprendan a cobrar su trabajo. Sí, mira, algo bueno para nosotros es que lo que se cobra no lo recibo yo, eso se deposita en caja única de la universidad, pero ahí muy claramente decía un donativo para la compañía de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y eso es utilizado para nosotros, ¿ves? Y entonces yo creo, mira, lo que tú dices tienes razón. Desgraciadamente, mira, y mundialmente, la danza no tiene el apoyo como lo tiene el deporte, definitivamente. Sí, o la misma música, los grandes conciertos. La danza a nivel mundial no tenemos el apoyo. Pero bueno, yo lo único que les puedo decir, que nosotros dos hemos luchado mucho, la maestra Socorro y yo, hemos luchado mucho por esta compañía. Esta compañía fuimos los fundadores y seguimos como directores. Ya vamos a cumplir, acabamos de cumplir 54 años, vamos para los 55. Y algo que mi maestro, el que me lanzó a la danza, el profesor Hipólito Vela, siempre me dijo, tienes que aprender a amar lo que haces y a luchar por tus proyectos. Y eso es lo que hemos hecho, hemos seguido luchando. Yo sé que hay algunos que tienen un apoyo más grande, otros lo tenemos menos, pero yo creo que esa satisfacción que recibes al estar en un escenario, que gracias a Dios hemos estado en escenarios muy importantes, eso, yo creo que eso es una satisfacción muy grande. Pero hay que aprender a buscar, a luchar. Y lo que dices tú, sí es cierto. Pero entonces, bueno, si la compañía, por ejemplo, aquí tenemos el caso que las empresas siempre nos solicitaban, pues se buscó un donativo que 5,000, 10,000, no sé, pero la universidad entrega un recibo deducible de impuestos. Entonces hay que irle buscando eso para poder seguir viviendo y seguir todavía con esos proyectos, porque seguimos teniendo proyectos. Desgraciadamente, como una ocasión me dijo la señora Amalia, que la quisimos mucho y la respetamos mucho, me decía, siempre me dijo flaco. Y una de las veces que la llevamos al aeropuerto cuando vino a actuar a Chihuahua, yo estaba en la terna para ser director de Bellas Artes y me dice, no, flaco, no, tú has sido un luchador del arte, sigue en eso y sigue luchando y no dejes que un obstáculo te acabe. Aprende a vencer los obstáculos. Y créeme que esto desde mi maestro Hipólito Vela me lo dijo cuando me dijo, dedícate a la danza y olvídate del deporte. Hemos seguido así trabajando. Somos dos personas, somos la maestra Coco y yo, somos una mancuerna y siempre lo he dicho y le seguiré diciendo. Y esa es la situación. Pero tú tienes toda la razón también en lo que dices. Hay que buscar empresa, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. Muy bien, maestro. Antonio Rubio, Universidad de Chihuahua. Maestro Samarripa, estamos diciendo del pasado, el presente y el futuro de la danza. Hay futuro, ¿verdad? Por supuesto. Si se acaba la danza, nos acabamos nosotros. Porque es parte de nosotros mismos la danza. Miren, yo quiero decir que nosotros
aquí en Colima, cuando yo llegué aquí, no existía nada de danza. Ninguna institución, nadie había comprado un pedazo de tabla para ensayar. Pero poquito a poquito fuimos buscando patrocinios y fuimos buscando maneras de hacernos de un hospital que había sido abandonado, y ahí nos fuimos instalando con muchas dificultades al principio, pero llegamos hasta agarrar pala y mezcla para hacer adaptaciones en los salones. Y yo creo que la mayor satisfacción que puedo tener yo aquí en Colima es que no había nada cuando yo llegué, y ahora sí existe. Sí existe una escuela de danza con 7 salones maravillosos, con duela y con equipos de sonido, con sus barras, con equipo de iluminación y su propio teatro universitario en donde nos presentamos cuando hay buen tiempo, cuando no está la pandemia. Nos presentamos ahí todos los domingos. Y se acabó. Y que ya le paguen. Pues muy bien, señor. Ha sido un gusto muy grande tener. Y la parte importante, pues, la presencia de la danza, la presencia de la mujer. Que tú fueras parte de este conversatorio, querida Viviana, y que últimas palabras ya de esta velada, que ojalá se repita pronto, estén a tu cargo. Sí, bueno, ya después de escuchar a los maestros, luego digo, ay, me hubieran dejado hablar antes que ellos para que tuviera mucho que decir. Bueno, para mí la danza y nuestras tradiciones y nuestra cultura no tiene por qué desaparecer ni por qué no estar. Y yo creo que la misma pandemia ayudó, lo que hizo mucho más amable la pandemia fue la cultura. Y yo creo que eso nos debe de abrir los ojos a hacernos presentes lo más que se pueda, para que no quitarle fuerza, sino al contrario, construyamos todo, entre todos, obviamente, porque yo creo que la gran riqueza de México somos todos, ¿no? Desde nuestras tradiciones, yo la fuerza que he visto que sigue vigente en muchas regiones, en los pueblos originarios, que regresa la gente de Estados Unidos, de otros lados para sus fiestas, y siguen construyendo su historia y no la sueltan, como directivos de compañías que vamos al mundo y vamos hablando bien de México, tenemos muchas posibilidades de seguir adelante. Sigamos hablando a través de nuestro arte lo mejor que podamos de nuestro querido país. Pues muy bien, muchísimas gracias, Carlos Acereto. Sí, yo quería agregar esto, retrocediendo un poquito en el tema de la asociación de grupos o de directores, etcétera. Creo yo que es muy interesante, o sería muy interesante, el hecho de vincularnos, valga esta primera experiencia de parte nuestra, para convocar a los directores de diferentes agrupaciones universitarias o no universitarias, para ir vinculándonos de una manera más estrecha. Antiguamente existía un festival que la Universidad Nacional Autónoma de México realizaba, que eso nos servía de plataforma anual para asistir a la capital con nuestras diversas propuestas escénicas, y era muy importante porque era una forma de decir existimos y esta es nuestra propuesta escénica, etcétera, y cada año nos veíamos las caras los diferentes directores de las universidades y había una fraternidad muy especial.
y siempre le ha habido el hecho de buscar siempre apoyo de asesoría, de invitar, en el caso nuestro muy particular, pues he tenido el honor de tener aquí al profesor Samarripa colaborando con nosotros en el montaje de los cuadros de Colima, y así ha estado el profesor Rubio también, en su momento estuvo el profesor Vélez y una gran cantidad de coreógrafos que han colaborado con nuestro repertorio. Entonces eso es muy enriquecedor realmente, ¿no? Entonces ojalá que este primer ensayo pudiera servir para retomar esos vínculos que se han perdido, porque la UNAM dejó de hacer esos festivales lamentablemente y se perdió particularmente el vínculo. Únicamente hace 2 años que estuvimos allá nosotros 4 en la UNAM y nos volvimos a ver, pero no se dio ya una continuidad. Entonces, ojalá que esto pueda servir, ya que hay otras agrupaciones y otras asociaciones, pero pues tienen muchas veces otros horizontes y otros intereses también, ¿no? Pero en el caso de universidades, creo yo que sería muy enriquecedor volver a vincularnos de una manera mucho más estrecha. Particularmente, yo quiero agradecerles profundamente su tiempo, su amistad, por haber participado con nosotros en este conversatorio, que estoy seguro que todas las personas que se han conectado, pues habrán escuchado con gran interés sus experiencias y, repito, siempre el verles y el escucharlos es un motivo de inspiración para muchísima gente que les admira sobremanera por el gran trabajo, brillante trabajo que han realizado en cada una de sus compañías. Pues muchas gracias. Muchas gracias a quienes participaron en este encuentro. Señora, ha sido un placer verlos, aunque sea del Carlos Sacereto, Rubio. Profe Rubio. Tama. Ay, yo les extraño, maestro Carlos, maestro. La señora Sarina, el padre folclórico, aunque, y para este servidor Roberto Maxwell y Salgado, ha sido una experiencia muy bella, muy grata, y ojalá que la revivamos pronto. Gracias. 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 Adiós. Saludos a todos. Saludos, maestra Coco. Bye, Coco.